Muy buenos días. En el marco del 10º Encuentro Libertador en Educación Nacional, nuestra ponencia se llama Aportes a la Educación Inicial Intercultural, Representaciones Sociales de los Indígenas Puinaves, a cargo de Paola Segura Segura y Miguel Alejandro González. Básicamente nuestra investigación aborda la implementación del modelo de educación inicial rural del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con la comunidad indígena Puinave en el departamento del Guainía. Este modelo educativo está en el marco de la Política Pública para la Atención Integral a la Primera Infancia, Ley 1804 del 2017. Si bien es cierto, esta política nos plantea la importancia de las prácticas tradicionales en las comunidades étnicas para el desarrollo integral de su primera infancia, aún persisten retos muy importantes en la articulación entre las representaciones sociales que tienen estos pueblos sobre su infancia y sobre la educación y los lineamientos técnicos y referentes conceptuales que orientan el desarrollo de estos programas de educación inicial en Colombia. Básicamente, el modelo del ICF en la educación inicial rural prioriza un enfoque estandarizado que se basa en la promoción de prácticas de crianza positiva que están sustentados en unos referentes occidentales respecto a la niñez, al rol y las formas de la educación en los primeros años de vida que no siempre coinciden con las visiones culturales propias sobre el desarrollo de la niñez y la transmisión del saber en las comunidades indígenas. Esta situación puede llegar a representar un riesgo para supervivencia cultural porque limita la incorporación de sus saberes ancestrales y de sus prácticas propias en los procesos educativos con sus hijos. En este contexto, la pregunta problema que nos planteamos es cuáles son las convergencias y divergencias entre las representaciones sociales de la primera infancia, la educación en esta etapa, según la cosmovisión del pueblo Puinave y el modelo de educación inicial rural del ICBF. Los objetivos están orientados a establecer las convergencias y las divergencias entre las representaciones sociales sobre la primera infancia y la educación en los primeros años de vida, según la cosmovisión indígena del pueblo Puinave, contrastadas con las propuestas por el modelo de educación inicial rural que se centran en la pervivencia cultural, la transmisión intergeneracional de saberes y las prácticas de crianza. En cuanto a los objetivos específicos, el primero tiene que ver con identificar las representaciones sociales sobre la infancia y la educación en la primera infancia desde la perspectiva cultural del pueblo Puinave, contrastar las representaciones sociales que tiene esta comunidad sobre la infancia y su educación con las conceptualizaciones que se proponen desde el modelo del ICBF, centradas en la pervivencia cultural, la transmisión intergeneracional y las prácticas de crianza. Y por último, nos proponemos estimar las implicaciones que tienen las divergencias entre las representaciones sociales del pueblo Puinave en cuanto a su primera infancia y su educación, con las propuestas por el modelo de educación inicial rural, que se centran en la pervivencia cultural, la transmisión intergeneracional de saberes y las prácticas de crianza. Bueno, presentamos el marco referencial que sustenta estas investigaciones partiendo de dos antecedentes divididos en tres niveles. Cuatro antecedentes internacionales, los cuales tienen estudios en Chile y en Ecuador, destacando la importancia de la interculturalidad en la educación inicial, las participaciones de las familias indígenas, el desarrollo psicomotor infantil y la formación en los valores contextuales pluriculturales. También encontramos 5 documentos de antecedentes nacionales, los cuales abordan temas como el Samut Kapsay o el buen vivir, la construcción de etnoeducación desde las comunidades, la representación de la infancia indígena y las prácticas culturales en la educación inicial. Y de antecedentes locales encontramos 3 documentos, los cuales evidencian propuestas pedagógicas centradas en el rescate de saberes ancestrales como la tradición oral, la danza como herramienta educativa y la interculturalidad en contextos escolares. Todo este recorrido se articula con un marco teórico conceptual centrado en 6 ejes claves, los cuales serían representaciones sociales, educación intercultural crítica, desarrollo infantil indígena, primera infancia y educación inicial, prácticas de crianza étnica y el fortalecimiento de la educación propia. Este marco nos permite comprender cómo construir propuestas educativas pertinentes y respetuosas con la diversidad cultural desde la primera infancia. Perdón. Este proyecto se desarrolla bajo un enfoque cualitativo, con el objetivo de comprender e interpretar las
las representaciones sociales de la infancia y las prácticas del cuidado y la educación del pueblo indígena Puinave. No se busca una verdad generalizada, sino una visión localizada desde los relatos colectivos de la comunidad. El tipo del estudio es un estudio de caso comparativo, donde se contrasta la cosmovisión del pueblo Puinave con el modelo de educación inicial rural del ICF, para identificar coincidencias y diferencias en su forma de entender la infancia y la crianza. Esta comparación se enmarca en el diálogo intercultural. El proceso metodológico se divide en 4 fases. La fase diagnóstica, formulación del problema, pregunta y objetivos. La fase recopilación de datos, selección del diseño y los instrumentos. Fase de análisis de datos, codificación de entrevistas y revisión de políticas. Y la fase de elaboración del reporte final, triangulación de la información y las conclusiones. Se utilizan técnicas como la entrevista semiestructurada y el análisis documental con instrumentos con una forma de preguntas y una matriz de análisis. La investigación se realiza en un resguardo Puinave del municipio de Iniria, Guainía, y la muestra cualitativa incluye 2 sabedores de la comunidad y 2 agentes educativos del programa del ICF. Bueno, en cuanto a los análisis y conclusiones, los resultados preliminares destacan la importancia de la familia y la comunidad en la crianza durante la primera infancia, tanto para el pueblo Puinave como en el marco del modelo del ICBF. En donde ambos coinciden que el hogar es el primer espacio formativo y que la transmisión intergeneracional de los saberes culturales es fundamental para el desarrollo y la educación de los niños y las niñas. Sin embargo, esta transmisión se ha debilitado por la imposición de modelos educativos que vienen de afuera, y particularmente un fenómeno en esta comunidad tuvo que ver con el proceso de colonización, de evangelización, que hizo o irrumpió muchas de sus prácticas tradicionales y transformó sus saberes culturales de una manera muy profunda. Eh, Otro de los hallazgos era que justamente cuando llegan estos modelos educativos se empiezan a transformar estas representaciones sociales sobre la niñez con relación a lo que tradicionalmente ellos han venido trabajando, porque dentro de los modelos se hace mucho trabajo educativo con las familias. Sin embargo, en las entrevistas con los sabedores lo que podíamos identificar es que respecto a la niñez, las representaciones sociales de los indígenas puyonaves están muy ligadas a la supervivencia en el medio, porque los niños y las niñas se habitúan o se crían en los contextos con sus padres, con sus madres, y aprenden de manera diferenciada con las actividades según los roles de género. Entonces, las niñas aprenden tareas de siembra, preparación de alimentos y labores domésticas juntos con sus madres, mientras que los niños aprenden pesca, caza y recolección con sus padres. Entonces, este proceso educativo está muy relacionado con la vida diaria y la supervivencia de la comunidad, en contraste con el modelo del ICBF, que promueve que los niños son sujetos de derechos y son activos en su proceso de aprendizaje, y un concepto fundamental para el Instituto Colombiano es las actividades rectoras de la primera infancia, que incluyen el juego, el arte y la literatura y la exploración del medio. Estas actividades son vistas como herramientas que son fundamentales para el desarrollo de los niños y las niñas, donde se estimula su creatividad, su interacción social y las habilidades cognitivas desde el disfrute y el juego, algo que contrasta mucho con las representaciones sociales de las prácticas de los saberes que tienen las comunidades Puinave, en donde los niños y las niñas están más ligados a la supervivencia y a los roles que deben cumplir en su comunidad. Entonces, bueno, esta es nuestra presentación. Les agradecemos mucho. Gracias.